sintonizan EN Televisión, lo que tienes que ver. Hoy es viernes 30 de abril del 2021. Damos las gracias a Dios Todopoderoso por un día más. También externamos nuestro profundo agradecimiento a Nelson Encarnación por la oportunidad que nos brinda cada viernes de conducir y producir este espacio de geopolítica. Hoy es 30 de abril, ¿verdad? Último día de este mes. Faltan 245 días para que llegue el año 2022. El santoral de hoy es Santos Indalecio y Pío V. Efemérides de hoy. No conozco a nadie que se llame Indalecio. Indalecio. Pío sí conocí un joven. Bueno, he conocido como dos Píos. Dos Píos. Y por supuesto, los papas Pío III y los Píos, no recuerdo cuánto más que menciona la historia del clero católico. Así es. Ya estamos listos y prestos a través de los canales 31 de Claro y de Win, en el 33 de Aster y de Altiz. Audio real por Samantha Radio Online, una emisora para el mundo, en vivo. Usted la puede conseguir en internet, así mismo como Samantha Radio Online. Googléela, la puede obtener para escuchar este espacio de entelevisión.com, que por la plataforma original se transmite. Es a donde originamos este espacio. entelevisión.com. Estamos en vivo. Hoy, viernes 30 de abril. Y las efemérides de hoy, vamos allá en el 1508, después del descubrimiento. Ahí conocemos a Fray Nicolás de Obando, quien fuera administrador de las Indias Occidentales, quien recibe de Fernando el Católico la orden de construir iglesias en la Española. Bueno, y para los que no saben quién fue Nicolás de Obando y Cáceres, fue prácticamente un gran constructor, un hombre que creó y construyó muchas iglesias y ciudades, incluso en la isla española. Nació en Brozas, actual Cáceres, en el 1460, Sevilla, que actualmente en Andalucía murió en el 1511, murió el 29 de mayo. Administrador colonial de las españolas desde el 1502 hasta el 1509, sucediendo en el cargo a Francisco de Bobadilla, quien lo acusó entonces de residencia. O sea, un asunto era cuando un administrador, un funcionario de la corona pretendía quedarse en otro lugar a residir. Entonces se le hacía un llamado o se le acusaba de tal situación y tenía que regresar. Por lo tanto, Nicolás de Obando tuvo que regresar de nuevo. Era hijo del capitán Diego Fernández de Cáceres y Obando y de su primera mujer Isabel Flores de las Varillas, dama de la reina Isabel de Castilla. Así era que estaba el linaje mezclado de Nicolás de Obando. Fundó los pueblos de Buenaventura, Puerto Real, Lares de Guayaná, Santa Cruz de Icayagua del Ceibo, Cotuí, Yaquimo y Puerto Plata.
trasladó y construyó la ciudad de Santo Domingo, además de fundar conventos y promover la agricultura. Estamos hablando de Nicolás de Obando, Fray Nicolás de Obando. El 13 de febrero de 1502 partió a España con 32 embarcaciones, siendo la flota de embarcaciones más grande con destino hacia el continente americano. Y durante todo ese tiempo que estuvo gobernando la isla, ¿verdad? Obando fundó y ordenó varias ciudades en la Española, aquí en la isla, entre ellas Compostela de Azua, habíamos mencionado que Puerto Plata también, Santa María de la Vera, Paz, Vallajalá, hoy Fuerte Libertad en Haití, está en la República Haitiana, también está Salvatierra de la Sabana, hoy que le llaman Los Cayos en Haití, Salvaleón de Higüey en Cotuí, Puerto Plata, que la mencionamos, Santa Cruz de Icayagua, hoy Santa Cruz del Ceibo en República Dominicana. Igualmente desarrolló la industria minera, introdujo el cultivo de la caña de azúcar con plantas importadas desde las Islas Canarias. Recuerden que los canarios fueron enviados aquí después de las devastaciones de Osorio para ocupar la parte que había dejado desolada aquella movilización. Y también los colonizadores no solo estuvieron interesados en utilizar la población nativa como servidumbre, sino también para extraer el oro de las minas. Fue el primero en traer esclavos africanos a la isla a partir del 1502, porque ya según las leyes de ese entonces, los indígenas americanos no podían ser tratados como esclavos. Recuerda que cuando Nicolás de Obando llega a la isla, encuentra una gran revuelta prácticamente, diríamos, de los nativos aquí, y muchos de los miembros de la élite española comenzaron entonces a solicitar grupos de esclavos para trabajar como sirvientes en sus casas particulares. Así es como se forja el comienzo de lo que mañana entonces, en el 1844, declaramos lo que es la República Dominicana. Pero esto era el Imperio Español, que mantenía bajo sus órdenes a estos hombres que enviaba después que Colón descubriera estas tierras. Y así mantenía el control de una que otras cosas y se mantenía lo que era el trasiego de minerales, de maderas y otros esclavos y todo otras aberraciones de la época. Digo yo aberraciones, pero sin eso no hubiésemos llegado a lo que somos hoy. Porque hay mucha gente que critica de que los españoles lo que vinieron fue a saquear. Eso lo hacían hasta los noruegos, saqueaban los rusos o rusos, como se hacían llamar en aquella época, los vikingos. Esa gente tienen una historia muy amplia de saqueamiento. Y bueno, pues esa era el norte de muchos que a través del mar llegaban a otras tierras con el propósito de saquear, de invadir. Y el término más bonito era el de conquistar. Pero sin nada de eso, no fuésemos lo que somos hoy, quizá tal vez mejores o quizás peores o quizás nada, quién sabe qué. Pero
Eso fue lo que nos deparó el destino y en eso vivimos. Continuamos con un par de más de efemérides. En el 1845, mediante ley número 32, son creados los ayuntamientos del país. 4 años después, o sea, un año después de la independencia de la República Dominicana. En el 1855, una comisión militar presidida por el general Pedro Florentino pronuncia sentencia de muerte contra el ciudadano Francisco Ruiz y los generales Pedro Eugenio Pelieter y Joaquín Aybar. Vamos y subimos al tiempo. En el 1959 se asila en Puerto Rico el capitán piloto dominicano Juan de Dios Ventura Simó, que no es Juan de Dios Ventura, el Johnny Ventura, pero tiene que venir de por ahí más o menos su apellido, ¿no? Luego de aterrizar en un jet vampiro en el que realizaba patrullaje, ahí fue tomado preso. En el 1965, paracaidistas y marines estadounidenses inician una operación para dividir la ciudad de Santo Domingo en 2 partes durante los primeros días de la intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana, que se produjo el 26 de abril. Ahí, el 28 de abril, desembarcaron todos esos militares. Para el 30, entonces, se produce esta acción de la división de Santo Domingo en 2 partes. En el 1968, el presidente Joaquín Balaguer firma un acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, para iniciar la construcción de la presa de Tavera. Aumentamos en el tiempo y nos vamos en el 1987, tras ser interrogado por más de 10 horas a propósito de interrogaciones, declaraciones y todo por el estilo, por una juez de instrucción en un torno a las acusaciones de malversación de fondos mientras gobernó el país, el expresidente Salvador Jorge Blanco, quien sufre trastornos emocionales al emitirse una orden de prisión en su contra. Recuerden que Salvador Jorge Blanco era epiléptico. Mucha gente no lo sabía, pero sí lo era. Pero en este caso dicen que él sufrió algunos trastornos emocionales, pero probablemente fue un ataque de epilepsia que le dio en ese momento. Avanzamos en el tiempo. En el 2018, el gobierno dominicano anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas con China Popular, decisión hecha pública durante la rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de ese entonces, Flavio Darío Espinal. Y recientemente, Estados Unidos le deja claro a la República Dominicana que hacer negociaciones con otras naciones sin consultarlo podría ser muy peligroso. Bueno, dejémoslo ahí con las efemérides de hoy, 30 de abril del 2021. Vamos inmediatamente con las imágenes que nos tiene nuestro director de cámaras y máster allá, Néstor, con las condiciones del tiempo para el informe que emite la ONAMED en esta fecha, desde las 6 de la mañana hasta el domingo 2 de mayo a las 6 de la mañana. Esto es válido hasta mañana, hasta el domingo a las 6 de la mañana. Algunas lluvias y aisladas tronadas por vaguada. Ayer estuvo lloviendo bastante y antier ha llovido en esta parte, sobre todo en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y las condiciones del tiempo permanecen
influenciadas por la vaguada que se mantiene sobre nuestra área de pronósticos, generando inestabilidad y humedad para dar lugar a la ocurrencia de aislados aguaceros y tormentas eléctricas en las regiones nordeste, sureste, cordillera central y el suroeste. En las demás zonas del país tendremos un cielo medio nublado en ocasiones con algunos chubascos distanciados. Para mañana sábado, la vaguada comenzará a alejarse del territorio nacional, posicionándose al este de Puerto Rico, mientras el viento del este-noreste transportará campos nubosos hacia nuestro territorio, dando lugar a algunos chubascos dispersos y aisladas tronadas sobre las regiones noreste, nordeste, sureste y la cordillera central. Y el domingo, la vaguada se ubicará al este de Puerto Rico y por efecto del arrastre del viento de componentes este-noreste, tendremos chubascos dispersos con aisladas tronadas sobre la cordillera central, el norte y la zona fronteriza. Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, medio nublado a nublado en ocasiones, con chubascos y tronadas. O sea que hoy van a caer algunos chubasquitos, algunas agüitas, ¿verdad? Salga con su sombrilla por si acaso. Temperatura máxima entre 30 grados y 32 y la mínima entre 21 y 23 grados. Aguaceros y tronadas por vaguada, temperaturas agradables en la madrugada y las primeras horas de la mañana de hoy. Es todo lo que tenemos para el informe del tiempo en el día de hoy. Vamos a hacer nuestro primer bloque de publicidad y regresamos de inmediato. Adelante, Néstor. Bien, amigos, ya estamos de regreso en su programa de geopolítica por EN Televisión, Lo que tienes que ver. Es interesante, hay muchos temas importantes de los que hablar en el día de hoy, pero quiero invitar a, bueno, es un cupo limitado que vamos a dar este domingo 2 de mayo en el salón de la Escuela de Locución Profesor Alan Vargas, un servidor, taller de oratoria y manejo del escenario. Este taller iniciará este domingo a las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Eso es en la calle Patria Mirabal, número 13 del Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Para las personas que quieran hacer este taller, realizar este taller, solo les cuesta 500 pesos por persona. Es presencial. Recuerden que tomamos el protocolo, todas las medidas necesarias, distanciamiento, mascarillas, gel para las manitas limpio, y tendremos certificado de participación y un coffee break. Para mayor información, para inscribirse debe hacerlo con tiempo al 809-283-8637. Este curso, taller de oratoria y manejo del escenario, lo impartirá un servidor a nombre de la Escuela de Locución y Comunicación Social, profesor Alan Vargas. Así que los esperamos, y también ese mismo taller lo vamos a impartir el sábado 8 en los cacaos del municipio de San Cristóbal. El sábado 8 en los cacaos del municipio de San Cristóbal. Está aproximadamente a 1 hora y media de la ciudad de Santo Domingo, a 30 minutos de San Cristóbal, de la ciudad de San Cristóbal. Los que estén interesados, al mismo número pueden llamarnos e inscribirse y participar. Vamos a dar este curso taller también allá en Los Cacaos
para reforzar la necesidad que tienen algunos municipios de botar el miedo escénico, de controlar o eliminar el miedo escénico, y ellos empoderarse aún mucho más para salir adelante. Ayer, en esta comunidad, allá en Los Cacaos, se reunieron las fuerzas vivas de la comunidad. Digamos que las fuerzas vivas de ese pequeño municipio se tratan de las iglesias, del ayuntamiento, de la policía, de la iglesia católica y la evangélica, y de otras instituciones que no son muchas las que hay en aquel municipio, y se reunieron con el propósito de dar inicio a un plan que se tiene para llevar a cabo en aquel municipio. Y en esa reunión participaron más del 80% de representantes de diversas instituciones, como el padre de la iglesia que estuvo ahí, el padre de la iglesia católica, los pastores evangélicos Germán Medina, Carlos Valenzuela, el presidente del patronato Pro Desarrollo, Dionisio Vizcaíno, Juan Arias, expresidente de la Asociación de Caficultores de la Esperanza, y estuvo también Rufino Herrera, Carlos Herrera, de Medio Ambiente, representantes y presidentes de juntas de vecinos, estuvieron los directores de las escuelas públicas, comerciantes, empresarios, la prensa local de allá de Los Cacaos, y también de la prensa nacional que hicieron presencia en aquel lugar. Eso fue el martes, no ayer. Perdón por el error. Eso fue el martes. Se llama un plan de desarrollo municipal para empoderarse, porque se produce con una primera reunión que se hizo vía Zoom, y luego con el alcalde municipal, el padre de la iglesia católica, Juan Carlos Sierra, y los consultores, Ramona o Rosana Franklin Díaz, y la gestión del periodista de Salvador Ramírez, quien es un municipio avesado, con bastante conocimiento de su comunidad. Y esta gente se están empoderando para llevar a cabo una serie de actividades, de exigencias y de desarrollo de su comunidad. Así se hace, porque esa comunidad, quiero felicitarla también por su gran valía ecoturística, donde actualmente mucha gente está tomando en cuenta lugares como ese para ir a vacacionar, descansar, para respirar, para ir a botar el golpe. Vienen gente de diferentes partes del mundo, óigase bien, no solo del país, sino del mundo, que van a vacacionar a ese lugar hermosísimo, ese lugar paradisíaco, diríamos, que tiene muchas aguas, balnearios y todo por el estilo. En Semana Santa eso se abarrotó de gente, y las autoridades tuvieron que estar allí presentes, del COE, porque va mucha gente, aunque no hay muchas cosas que prohibir en aquel lugar, porque en realidad no hay mucho peligro, al menos que no sea escalando montañas. Pero peligro de ahogamiento y cosas por el estilo no es posible. O sea, no es que no sea posible, pero la zona es segura. Y saludamos al periodista Salvador Ramírez de aquella comunidad. Bien. Ayer se publicó una información en los medios digitales que hoy sale en la prensa, escrita o impresa, pero como ya estamos en la gran modernidad, estamos ya en estos tiempos de tecnología, de celulares en las manos, porque yo recuerdo que cuando yo era niño, en Teleantillas, vi un reportaje hace muchos años, estaba
Ha llovido bastante, ¿verdad que sí? Vi un reportaje precisamente que hablaba de la telefonía y el invento de la telefonía y lo fácil que serían para estos tiempos tener una comunicación inalámbrica y que eso iba a ser posible porque todo eso se estaba desarrollando de una manera paulatina ya, porque ya para esa fecha teníamos comunicaciones satelitales y teníamos comunicaciones inalámbricas, ya teníamos televisores con control remoto y todo por el estilo. Pero son varios los artículos que contiene el Código Penal en lo referente a las sanciones contra los implicados en casos de corrupción administrativa, incluyendo el cúmulo de penas de hasta 60 años. Y se había publicado, como le dije, a través de esos medios electrónicos, como que aparentaba de que los artículos o el nuevo Código Penal, procesal penal, solamente implicaba o condenaba a 3 años. Pero el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, luego de que el presidente de la Fundación Institucional y Justicia Finjus, el señor Servio Tulio Castaño, señalara que en la pieza solo se castigaba la corrupción con hasta 3 años, se vio precisado aclarar la situación. Y ahí es donde entra la aclaración entonces de Alexis Jiménez, dejando claro que no solamente los artículos 303, porque el de corrupción igual de 1 a 3 años, y está el 306, está el artículo 309. El 306 castiga la concusión igual a 4 años, desde 4 años hasta 10 años. Solamente como que se había referido el señor Tulio Jiménez al artículo 303. Digo yo, ¿verdad? Parece que tuvo un lapsus, porque hay otros artículos, los hechos que conforman el cúmulo de pena para sancionar la corrupción en el Código Penal, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en primera lectura, se abordan en estos siguientes parámetros. Aquí están. Artículo 303, corrupción igual de 1 a 3 años. Artículo 306, concusión igual de 4 a 10 años. Está bien claro. Artículo 309, cohecho activo igual a 4 a 10 años. Eso sea así. El artículo 312, por malversación de fondos públicos igual a 4 a 10 años. El artículo 314 sigue igual, el enriquecimiento ilícito de 4 a 10 años. Igual que el artículo 315 de conflictos de intereses de 4 a 10 años. Y en el menor de los casos, este artículo, el 315, puede llevar también hasta 21 años de prisión. Pero en el mayor de los casos, estamos hablando de este artículo, el 315, en el mayor de los casos puede llevar prisión desde 53 años hasta los 60 años. Así que, más claro, ni el agua. Por lo tanto, en los próximos 15 días, la Comisión de Justicia recibirá las opiniones de los legisladores, así como de las organizaciones y personas interesadas en el caso. Destacó Jiménez, porque la primera semana será para escuchar a los diputados y diputadas y la segunda
para oír entonces a las asociaciones e instituciones que tengan que ver con la justicia o particulares, de manera que todo el que quiera se pueda expresar. Así que no es solamente de 1 a 3 años para castigar la corrupción. Usted, si está en esas litis, téngase pendiente que probablemente, dependiendo de este conflicto de intereses que usted tenga, o un enriquecimiento ilícito, ilegal, según lo aclaran estos artículos, usted podrá recibir de 4 a 10 años y en el menor de los casos hasta 21 años y en el mayor de los casos se puede llegar hasta los 60 años de prisión. Más claro ni el agua. Pero, así que el Ministerio Público sigue a la vanguardia, llevando a cabo la persecución de la justicia, ¿verdad? La persecución de los corruptos. Y eso es bastante interesante en nuestro país. Y como saben ustedes, este fin de semana pasado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PETCA, anda pecando. Sí, porque tenemos operaciones llamadas como coral. Ustedes saben que los corales son esa especie de ornamentos que se crecen, que se forman en los arrecifes por ahí, dentro del mar, en los suelos del mar, donde se pueden esconder los peces, pececillos, calamares, pulpos y todo por el estilo. Hay una operación pulpo. Se están buscando peces gordos, pero esta institución está realizando una serie de allanamientos como parte de su operación coral que está llevando a cabo, apresando a 6 personas, entre ellos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Es jefe de seguridad del expresidente actualmente. Cáceres fue acusado por el Ministerio Público de asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos. Además, también se le acusa de formar un entramado militar, policial, societario y religioso, del cual forma parte la pastora Rosy Guzmán. Aleluya. El Ministerio Público solicitó 1 año de prisión preventiva como medida de coerción, tanto para Cáceres como para los otros 5 implicados. Hay mucha gente que se oculta detrás de la Biblia, de la palabra de Dios, bueno, para cometer sus fechorías. Pero vamos a hacer la pausa y seguimos comentando más adelante de este tema que está muy interesante en el tapete de la República Dominicana. Adelante, Néstor. Ya volvemos. EN Noticias, periodismo moderno en acción. Bien, ya estamos de regreso en su espacio de geopolítica. El tema del que estaba tratando, bueno, lo importante es que, según se sabe, según tenemos entendido, que también vivimos toda esa época, hemos escudriñado un poquito más, no solamente el jefe de seguridad del expresidente Medina es el primero con un alto rango oficial o militar que haya tenido que pasar por los tribunales del país por acusaciones de corrupción administrativa.
hay otros que ya pasaron anteriormente. Y uno de los primeros que estuvo ante la justicia en la historia reciente fue el jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, Manuel Cuervo Gómez. Lo condenaron a 20 años de prisión. Eso fue en el año de 1991 por desfalco al Estado y otros actos de corrupción luego de entramar junto al entonces presidente compras irregulares en el ejército dominicano. Pero ese mismo caso fueron condenados por desfalco de prevaricación Jorge Blanco, expresidente entonces, Leonel Almonte y Juan Tomás Peña. Recuerdan que el nombre de Leonel Almonte fue muy mencionado en este caso. También estuvo Juan Tomás Peña. José Michelén, recuerdan que José Michelén estuvo en la lotería, que fue también en Inespre. Y fue director de Inespre. Y Fulgencio Espinal, administrador de la lotería. Me dicen que Fulgencio Espinal, yo no he vuelto a saber jamás de Fulgencio Espinal, quien fuera administrador de la Lotería Nacional, huyeron del país por acusaciones de corrupción. Incluso se dice que Fulgencio Espinal se vistió de mujer y pasó por la frontera en Haití. Se dice, esos son rumores nada más, que se hicieron pasar. Pero también estuvo Pepe Goico. Otro que pasó por el banquillo de los acusados fue el general Pedro Julio Goico, mejor conocido como Pepe Goico. Pedro Julio Goico Guerrero, el hombre que repartía sobrecitos de 20 pesos era en ese tiempo, antes de ser acusado. Bueno, en campaña a Hipólito Mejía. Fue acusado de recibir dinero del ex narcotraficante Quirino Ernesto Paulino. La fiscalía estableció que Quirino entregó al imputado $600,000 para saldar un helicóptero, dejando una vinculación directa con una operación de lavado. También estuvo el caso de los Tucanos. El más reciente de los casos involucra a dos altos rangos militares, el mayor general retirado y el ministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel y exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piscini Núñez, que fueron enviados a juicio de fondo en marzo de este año, acusados de recibir sobornos de $3.5 millones distribuidos por la empresa brasileira de aeronáutica Embraer para ser escogida como suplidora de 8 aviones Super Tucanos para el Ministerio de Defensa durante el 2010. Así, hay muchos más casos que involucran a personalidades y militares de alto rango en la República Dominicana. Eso es para no decir que en este país no se hace justicia. Y mucha gente dice que no se hace justicia. Y yo creo que a pesar de los pesares, en este país, aunque no se haga al 100% de justicia, sí se hace justicia. Porque muchos caen en las garras de la justicia y tienen que pagar. Señores, por otro lado, el presidente Luis Abinader creó el Comité para la Preservación de la Ciudad Colonial, cuyo propósito es unificar en un organismo rector las tomas de decisiones para la gestión y administración patrimonial y urbana de la zona. Hacía tiempo que debió haberse creado este comité. Yo creo que existe una asociación, ¿verdad? Existe
un patrimonio, no sé, algo por el estilo, un patronato. Pero si se crea un comité para la preservación de la ciudad colonial, entonces se trabajará más, con más ahínco, para que a través del decreto 283-21, con fecha de ese día, está integrado de forma permanente por el ministro de Turismo, quien lo preside, la Arquidiócesis de Santo Domingo, que fungirá como vicepresidenta, la Alcaldía de Santo Domingo, quien será la secretaria, y un director ejecutivo que fungirá como tesorero. Estarán integrados por la ministra de Cultura, que estará representada por el director de Patrimonio Monumental, ahí está, Fabio Herrera Roa, en su calidad de asesor del Poder Ejecutivo para la preservación del centro histórico, un representante de la sociedad civil vinculado en la protección del patrimonio monumental, designado por el presidente de la República, que lo es María Amalia León, en su calidad de miembro de voluntariado de museos, y Patricia Reed estarán al frente. Así que lo vemos con buenos ojos y es importante. Señores, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Salud van a hablar al país hoy viernes. Se ha informado desde la prensa de la presidencia que la vicepresidenta de la República y el ministro de Salud, Daniel Rivera, ofrecerán importantes declaraciones al país este viernes, y el encuentro, que se producirá luego de una reunión que sostuvo el presidente Luis Abinader con el Gabinete de Salud, está pautado para las 10:30 de la mañana. Así que a puertas abiertas, este viernes 30 de abril, a las 10:30 de la mañana, vamos a ver a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Salud, Daniel Rivera, quienes ofrecerán importantes declaraciones. Así dice la convocatoria de prensa de la presidencia de la República. Se espera que en las declaraciones, esto es por dar más o menos un adelanto, se ofrecerán a los funcionarios, se darán a conocer nuevas acciones del gobierno ante el aumento del contagio del COVID. A lo mejor quizá vengan nuevas medidas o cambios de medida, porque el COVID se han registrado en el país un aumento significativo. De acuerdo a los informes de la positividad de la República Dominicana, incluyendo ahí, porque incluso el MINER ya va a sacar de semipresencialidad algunos municipios y provincias del país, precisamente por el número de positividad que han aumentado en esos lugares. Mientras que este se sitúa en un 14.37% a nivel nacional, y el Ministerio de Salud Pública reportó 4 fallecimientos y 395 nuevos casos de coronavirus. Así es la cosa, ya estamos en la recta final, nos queda un minuto de noticias y lo vamos a dedicar porque el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, recuerden que se estuvo hablando mucho de reelección recientemente, y el mismo presidente de la República dijo que no era el momento para hablar, o sea, él no dijo que no se hablara de reelección, que no era el momento para hablar de reelección, y que prohibía en el partido que se hablara. Y hoy o ayer, el señor Ignacio Paliza calificó como un tema a destiempo las conversaciones sobre la reelección del presidente Luis Abinader, y aseguró de que no se está hablando en el partido a lo interno de reelección. Eso es lo importante. Paliza asegura que la reelección de Abinader
no se conversa dentro del partido y que ese tema nunca se ha tocado en el debate dentro del PRM. Nosotros llegamos al final de nuestro programa de geopolítica en el día de hoy y agradecemos a toda la audiencia nacional e internacional por permitirnos llegar hasta sus hogares. Hoy es viernes 30 de abril del 2021 y el COVID lo sabe. Hasta la próxima. Adelante, Néstor.